El golpe del IPC al bolsillo de los chilenos. Muchos nos levantamos esta mañana con esta noticia y nos dijimos, ¿pero por qué un golpe? ¿Qué es el IPC? Hoy día vamos a aclarar todas sus dudas para que entienda qué es la inflación, el IPC. Es tremendamente necesario estar al tanto de esto. Marco. Exactamente. El IPC es el índice de precios al consumidor. Son los precios que enfrentan los hogares de Chile, las personas cuando van a comprar alimentos, vestuario, cuando pagan las cuentas básicas, cuando van a pagar un servicio educativo, cuando van a pagar salud, entre otras cosas. Estamos hablando que la canasta que involucra y que mide el IPC agrupa cerca de 300 bienes y servicios. Eso va cambiando en el tiempo y se va adaptando a los cambios de consumo que van teniendo los hogares, por cambios tecnológicos, por aumento de los ingresos y por distintas razones. De hecho, la primera canasta data de casi 100 años atrás. 100 años. Fue de 1929. Tenía peritas, manzanas, cuero. Exactamente. Ahora tiene Viagra. ¿Cómo va a tener ¿La canasta Viagra? familiar tiene Viagra o no? No he visto completamente el listado si es que lo tiene, pero tiene, por ejemplo... ¿De dónde sacaste ese dato? ¿Qué? ¿Incorporaste en tu canasta la Viagra? Dentro de la canasta básica, creo, puede sí. revisar. Ya. El Viagra y preservativo, sí. En la página del INE ustedes pueden revisar índice de precios y se puede ver los 303 productos, bienes y servicios. No me sé todos de memoria, pero habría que ver si efectivamente, por ejemplo, está el Viagra, pero por ejemplo están el servicio, el pago de celulares, Claro, que hace 10 o 15 años atrás no estaba en la canasta. O sea, se va modernizando seguramente. constantemente dependiendo de la época. Exactamente. Hoy día nos topamos la noticia, como dice ahí, el golpe del IPC al bolsillo de los chilenos, que el IPC de mayo aumentó en un 0,3%. ¿Cómo se traduce eso y cuánto nos afecta? Así es, voy a ocupar un poquito la pizarra para explicar, ¿no? El IPC, el índice de precios al consumidor, lo que mide es el cambio de los precios de estos 303 bienes y servicios, que serían representativos de lo que gasta la mayoría de los hogares en Chile. Lo cual no significa que sea exactamente un reflejo de los bienes y servicios que enfrentan los hogares, porque los hogares de menores recursos a veces solo pueden destinar algunos bienes y servicios que, por ejemplo, suben más los precios. Entonces, ¿qué pasa? Esto se va midiendo mes a mes. Y en el último mes disponible, mayo del 2021, el aumento promedio, y esto es muy importante, promedio de estos bienes y servicios fue de un 0,3%. Por tanto, esto no significa que todos los bienes y servicios aumentaron en un 0,3%. Algunos subieron más que un 0,3%, otros se mantuvieron, otros incluso bajaron su precio en términos promedio. Pero siempre he tenido una duda desde el punto de vista técnico. ¿Cómo yo puedo determinar cuál es el precio exacto, por ejemplo, del kilo de arroz en un mes concreto? Porque uno me lo puede vender a Luca, otro me lo puede vender a 200 pesos. Entonces, ¿cómo yo como autoridad digo, no, esta cuestión vale 800 pesos y de aquí sé que va a haber una variabilidad? Exacto. Lo que hace el INE es realizar una medición a lo largo de todo el país y observar distintos puntos de venta. Por ejemplo, donde se vende el arroz. Y observar que hay una estructura de precios. Por ejemplo, está el 5% de los precios más bajos del arroz, el 5% de los precios más altos, el percentil 50, que es la mediana, justo lo que está en la mitad de la distribución. Ahí cortamos como el precio estándar. Y ahí se va tomando, por ejemplo, en el promedio, el precio de referencia del arroz para el mes de mayo. Perfecto. Mirando y observando la medición de distintos puntos de venta en todo el país. Perfecto. Entonces, eso es mayo. Pero también es importante observar qué ha pasado hasta el momento en el año, el IPC acumulado del 2021. Y esto sería el 2021 hasta mayo, vale decir 5 meses. ¿Cuánto es el IPC acumulado a la fecha? Vale decir, en promedio, ¿cuánto han cambiado los precios de estos 303 bienes y servicios? 1,9%. O sea, la vida en estos 5 meses se nos ha encarecido en 1,9%. Exactamente. En promedio, puede ser que algunos hogares que, por ejemplo, no pueden consumir algunos bienes y servicios que otros hogares sí, porque son más caros o no tienen acceso, incluso su vida se ha encarecido más. Por ejemplo, porque hay sectores como los alimentos o el transporte que han subido más que un 1,9%. Y es por eso que se habla, por ejemplo, del IPC de los pobres, o el IPC del 20% de los hogares más pobres, que a veces es más alto que el IPC general o el IPC promedio. Es importante a veces hacer esa diferencia. Y el tercer elemento para poder medir qué está pasando con la inflación, con los precios, es el IPC acumulado en los últimos 12 meses. Claro. Inmediatamente les explico por qué esto es tan importante. En 12 meses, el IPC acumulado hasta el momento es 3,6%. Vale decir,
En el último año, considerando mayo hasta mayo del año pasado, han aumentado los precios en promedio de estos 303 bienes y servicios 3,6%. ¿Por qué es importante? El Banco Central en Chile tiene una meta. Tiene una sola meta. En general se preocupa de una cosa principalmente, que es mantener controlada la inflación. Justamente lo que estamos viendo actualmente. ¿Y cuál es su rango? Que la inflación no esté por debajo del 2%, porque aunque uno diría, pero es bueno, ¿qué va a ser la inflación? Pero si los precios comienzan a bajar y caen, eso es lo que se conoce como una deflación, eso significa que hay algún problema de demanda. Claro. Por tanto, no es que la economía ande bien cuando los precios bajan y bajan. Entonces, para el Banco Central es deseable que el IPC a 12 meses o en un año se ubique entre 2 y 4%. Y ojalá estemos al medio, en 3. Mantenerla ahí, quietito, al medio. Ojalá. Y lo que está pasando es que en el último tiempo nos estamos acercando al techo de la meta. Estamos más cerca de 4 y allí se puede dar alguna señal de alerta e identificar si esto es por factores internos o por factores externos. Ojo, que quería revisar algo. El tema del IPC es súper importante. Por ejemplo, los temas de los contratos de arriendo se reajustan conforme a IPC. Las pensiones de alimentos, muchas también se están reajustando conforme a IPC. Entonces es un tema que, si usted logra entender esto, después vamos a hacer un ejercicio para ponerle un valor. Por ejemplo, si usted tiene una pensión de 300.000 pesos que dice que se reajusta conforme a IPC, ahora va a ver cómo esos 300.000 pesos van a subir de valor, que es lo que le tienen que depositar a usted en su cuenta de ahorro todos los meses el próximo año. Exactamente. De hecho, el pilar solidario, la pensión básica solidaria, que hoy día para quienes tienen más de 75 años está casi en 170.000 pesos. En 1 de julio de cada año, estamos muy cerquita, en unas 3 semanas más aproximadamente, se reajusta justamente por IPC. Por tanto, quienes reciben la pensión básica solidaria van a ver que aumenta su valor en el monto que aumentaron los precios en los últimos 12 meses, comparando junio en este caso, con junio del año pasado. De hecho, hay algunos contratos de arriendo que ahora se ajustan a IPC también. Así es. Se ocupa ¿Conviene mucho. más? Se ocupa, no, lo que pasa es que, profesor Marco, aquí, cuando la corredora venga y me quiera, me diga, oye ya, arrendatario desgraciado, te necesito ahora, ¿por qué? Porque firme tu contrato de arriendo. Y me diga, ¿quieres el precio del arriendo en UEFs o que lo reajustamos conforme a UEF o le ponemos IPC? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué nos sale mejor? A ver, en general, si ustedes se dan cuenta, la UEF va al día. Sí. O sea, hoy día ya tenemos el valor del UEF del 9 de junio y también sabemos cuál va a ser el valor del UEF el 10 y el 11 de junio. Pero la UEF nunca baja, pues. No, la UEF, sí, la UEF puede bajar. Puede bajar si el IPC del mes precedente baja. Pero... Por ejemplo, si el IPC del mes precedente, que sucede a veces, baja 0,1, 0,2, la UEF tiene que bajar en el mismo porcentaje. Pero en la variación anual de los 12 meses, ¿qué nos convendría más? Es que la UEF es un reflejo del IPC. Son lo mismo entonces. Exactamente. Es lo mismo. Lo que sucede... Son primos hermanos. ¿Qué le conviene, por ejemplo, a una persona que arrienda? Lo que hace es colocar el valor del arriendo mensual en UEF. Claro. Lo hace permanentemente. Todos los meses voy cobrándole la UEF exacta y paga la misma cantidad de UEF. Si el costo del arriendo, por ejemplo, son 10 UEF, que sería cercano a 300.000 pesos, 297.000 pesos aproximadamente, va subiendo a la medida que va subiendo los UEF y eso se llama indexar al UEF. ¿No? Está ajustada al UEF, la UEF sube el contrato de arriendo. Y otro elemento muy importante tiene que ver con los contratos de trabajo. En general, cuando existe negociación colectiva, cuando hay sindicatos en las empresas, o en algunas empresas que lo deciden de mutuo propio, los salarios de los trabajadores y trabajadoras están, ¿cierto?, indexados al IPC y tienen reajustes que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Hay distintas modalidades. Entonces, supongamos que en una empresa no tiene esa modalidad y no hay sindicato. Entonces, uno va a pedir un aumento de salario. Me dice, a ver, yo gano 500 lucas y pido que me suban, y me dice, sí, perfecto, le subo 510 lucas. Y supongamos que la inflación fue 3%. Para que el salario solamente mantuviera su poder adquisitivo, su poder de compra, si la inflación fue 3%, 3% de 500.000 son 15 lucas. Debía ser 515.000 pesos el aumento solo para que se mantuviera igual la inflación, para mantener lo mismo con lo que te contrataron. Para poder comprar lo mismo con la plata que te están pagando. Exactamente. Por tanto, si me ofrecen 510, estoy perdiendo 5.000 pesos en poder adquisitivo. Ojo a veces con los aumentos cuando se presentan, te voy a aumentar el salario, pero en realidad ni siquiera cubre la inflación de ese último periodo. Perfecto. Mira, tenemos alza de precio. Usted se pregunta, este 0,3% del IPC. ¿En qué se traduce? Bueno, hay 4 cosas que manifestaron una mayor
mayor alza, una de ellas que los chilenos no perdonamos. Vamos a ver, en el mes de mayo los buses interurbanos aumentaron un 23,1%, en total en los últimos 12 meses menos 0,9% IPC, los cigarrillos 3,4%, lo que llevan del 2021, 3,9%, la gasolina un 2,9%, y el pan 1,4%. El pan durante este año nomás ha subido 2,7%, y si tomamos los datos de referencia, como nos decías tú, de los últimos 12 meses, o sea, de mayo a mayo, el pan ha subido 3,5%. Así es, ya estamos en 1.600 pesos el kilo. Y con el pan no se puede. Me perdí un poco con los buses interurbanos, porque me dice que hay un aumento de un 23%, que es una brutalidad. Pero me dan el 2021 un menos 0,7%. Sí, porque recuerda que los primeros meses del año los buses interurbanos tú no los podías utilizar, y ahí también se tiene que ver manifestado el alza del pase de movilidad en lo cual tú puedes viajar a regiones. Sí, pero también el problema está que si pasa, por ejemplo, a Talca, ¿cuánto valía? 10 lucas el pasaje en bus. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hoy en día hay que aplicarle un 23% a esas 10 lucas. Solo en el mes de mayo. Por eso es importante mirar el IPC no solo un mes, sino mirar una cantidad de tiempo, más 5 meses, el acumulado 12 meses. Justamente lo que dice Julia muestra lo que estábamos haciendo como ejercicio acá. Efectivamente, en mayo hay un aumento gigantesco en el precio del pasaje bus interurbano, 23%. O sea, no hay presupuesto que aguante un aumento de 23% un ítem, pero en los primeros 5 meses del año ha caído el precio. Ha caído 7,3%, porque los primeros 3 meses bajó bastante y los últimos 12 meses ha caído un 9%. Si estamos en pandemia, nadie viajaba. Hay un problema de demanda, ¿cierto? Que efectivamente había muy poca utilización de los buses. ¿Y cómo se justifica ahora que hay un aumento de un 23% entonces? A ver, el pasaje está vinculado a el aumento del precio de la gasolina, ¿no? Efectivamente, si pero la gasolina subió un 2,9% nomás. Exactamente, por no un 23%. pero aquí puede haber un desfase, ¿no? Hay distintos factores. Por eso a veces siento que los economistas no nos dicen todas las cosas, porque no me cuadran los números. Claro, la benzina sube un 2,9% y después me sube el pasaje del bus 23%. En mayo también, ojo, en lo que decía Marco, hay un aumento de necesidad de gente que viajó que antes no estaba. ¿Y esto a partir de qué? Del pase de movilidad. Entonces hay mayor demanda, más el alza la benzina, y según los encargados de bus interurbano, ellos mantienen siempre precios. ¿Tú no como economista, Julia, ahora? ¿Ah? Todo te cuadra, todo está perfecto para ti. El mundo Marco, está perfecto. Sabéis que yo no lo voy a hacer entender al ruso, así que verlo usted nomás. Y hay algo que en general se menciona en economía, que es algo que es enredado, pero lo vamos a explicar en sencillo, que es el ceteris paribus. ¿Qué es el ceteris paribus? Significa todo lo demás constante. Entonces yo digo, aumentó el pasaje de los buses interurbanos en 23%, todo lo demás constante, pero hubo otros movimientos intertanto. Por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina tiene un efecto de rezago en el precio del pasaje. Y que también le pega al pan. Exactamente, por los insumos que utiliza el pan, y así se van interrelacionando los precios, pero no de manera directa y al momento. A veces eso impacta un mes después, 2 meses después, cuando se pueden internalizar el aumento de costos por parte de la empresa, porque no necesariamente una empresa puede aumentar los precios inmediatamente, sino que tiene que considerar el escenario, por ejemplo una pandemia, para ver si puede aumentar los precios o no, y el escenario de la demanda, si es que hay demanda o no hay demanda por ese bien o ese servicio. Entonces, veamos el caso de la gasolina y comparémoslo con los indicadores generales. Dijimos que en mayo el IPC aumentó 0,3% en general, sí, pero la gasolina aumentó casi 10 veces más. No 0,3, sino casi 3%. Y en los primeros 5 meses del año no ha aumentado 1,9%, como el aumento del IPC general, sino 16,4%. Y cuando uno revisa las alzas permanentes del precio de la gasolina, y ojo, también de la parafina, que es un bien esencial para calefaccionar los hogares, sin duda rima, hace sentido con estos indicadores. Pero en los últimos 12 meses, dado que el año pasado no habíamos visto esos aumentos como sí vemos este año, el aumento es la mitad, casi 8,1% del aumento de los últimos 5 meses. Y el pan también. Mientras el IPC general aumentó 0,3%, el pan aumentó bastante más, 1,4% solo en mayo. Y en los primeros 5 meses, 2,7%, más que el 1,9% del IPC general. Y en los últimos 12 meses estaba muy parecido con el IPC general, 3,5 versus 3,6. Oiga, profesor Kremerman, una de las cosas que me han metido susto muchos economistas actualmente es el concepto de la inflación. Sí. Y de la inflación que eventualmente se nos va a venir ahora con todo el ingreso o inyección de capital que va a haber producto de todos estos bonos estatales. ¿Eso va a afectar los precios? ¿Va a afectar al IPC?
¿se nos va a disparar el IPC? Creo que es importante hacer un análisis integral. ¿Por qué? Porque el ingreso familiar de emergencia, que sería una de las principales transferencias del Estado y que abarcaría a casi 15 millones de personas o más, si es que más hogares se inscriben al registro social de hogares, efectivamente podría ayudar a estimular el consumo de esos hogares. Pero esos hogares probablemente, en parte, no estaban consumiendo lo que consumían antes. Por tanto, hay una reposición de consumo que no debería afectar completamente los precios de esos bienes y servicios. Pero aquí hay varios factores al mismo tiempo. Sin duda, cuando hay mucha inyección de dinero en poco tiempo, eso puede tener un efecto temporal, no estructural, temporal sobre los precios. Pero aquí también tenemos un elemento externo, y es que hay un problema con las cadenas de suministro de materias primas a nivel mundial. Está costando un mundo que lleguen insumos productivos y, por ejemplo, han aumentado mucho el precio de los muebles, de la línea blanca, porque están cortadas las cadenas de suministro por la pandemia. Y eso ha hecho también que aumente el precio del cobre, el petróleo, los automóviles, exactamente. Todos los muebles, línea blanca, automóviles, activos fijos en general, ha aumentado bastante los mismos títulos, pero aparecía cuánto pesaba cada una de las dimensiones, ¿no? Por ahí viene. ¿Esa? Exactamente. Esa. Yeah. Wow. Muchas gracias. El IPC general, que consta de 303 bienes y servicios, donde yo voy midiendo cuánto cambian los precios, se compone de 12 grandes divisiones, que de alguna manera dan cuenta en qué gastan los hogares en Chile. Entonces, la primera división es alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Cuánto explica del IPC? Más del 19%. Entonces, cerca del 19,3% de la medición del IPC se explica por bienes y servicios que están en esta división, alimentos y bebidas no alcohólicas. Algo básico. Exacto. Y algún hogar diría, ¿sabe qué? Yo me gasto la mitad de mi presupuesto en esto. Por eso es que a esos hogares dicen, ¿sabe qué? Yo no vi un IPC de 0,3. Mi IPC que enfrenté fue de 0,5 o mucho más. No tienen esa noción de mucho más. Porque efectivamente se concentran en algunas divisiones sobre otras. La división de bebidas alcohólicas y tabaco explica un poquito menos del 5% del IPC. Ahí algunos se les dispara. Segunda división. Más de un 5%. Tercera división, vestuario y calzado, 3,5%. Cuarta división, vivienda y servicios básicos, muy importante. Es la segunda más importante después de alimentos. ¿Eso es arriendo, profesor? Incluye arriendo, incluye el pago de los servicios básicos. Contribuciones. Como agua, luz, gas, contribuciones. Todo lo que tenga que ver con casa está en ese ítem. Esa es una parte de lo que tiene que ver con casa, porque el segundo ítem es equipamiento y mantención del hogar. Cuando se me echa a perder algo, cuando necesito comprar una olla o cuando tengo que cambiar el microondas porque se me echó a perder, entra en el quinto ítem, que representa un 6,5%. Por tanto, si yo junto el 4 y el quinto, que tiene que ver con los gastos del hogar, 21. llegamos a 21,3%. Muy importante. Salud, 7,7%. Estamos en plena pandemia. Probablemente esto es muy sensible en este momento, un gasto muy sensible para la población. Claro. Transporte, el tercero, después de alimentación y después de vivienda, 13,1%. Wow. Un gasto fundamental para los hogares en Chile. Nos subo el precio del metro, ¿no? Ya sabemos los antecedentes. Ya sabemos lo que pasó después. No, esto es muy importante para los hogares chilenos. Comunicaciones, 5,5%. Todo lo que tiene que ver con la conectividad celular, por ejemplo, telefonía móvil, internet. Recreación y cultura, que muchos hogares a veces no pueden gastar nada, no les queda dinero para gastar, 6,6% casi. Educación, algún porcentaje Profesor, parecido. ahí me entró la duda, porque en recreación y cultura tiene razón, hay hogares que no tienen ese ítem, pero ¿cómo entonces lo consideran un ítem importante? O sea, porque yo creo que eso podría extrapolarse a un 10% de la población, un 15%, o en todos los segmentos igual hay recreación y cultura. Porque de alguna manera uno ve un hogar representativo y algo en el año siempre va a haber algún componente de recreación y cultura, pero sin duda hay diferencia ostensible entre un hogar de sectores medios y sectores más pobres versus sectores de mayores ingresos. O sea, el nivel de gasto en uno es mucho mayor que en otro. ¿No será que el porcentaje más rico de los chilenos deforma esta verdadera realidad y esta canasta? Sin duda, esto es que esa canasta no representa 100% a nadie en el fondo, es como una estimativa. Si metemos a todos en una juguera y sacamos una pero es raro, ¿no? Porque en nuestro país es muy raro, tenemos multimillonarios, multipobres, entonces ¿cómo lo metemos en una juguera y quieren sacar un promedio? Porque de alguna manera hay que establecer un promedio y es por eso que uno podría generar indicadores alternativos. Entonces uno dice, a ver, ok, tengo que tener este indicador para seguirlo y compararlo con respecto a años anteriores y para reajustar contratos u otros estipendios que están en línea con el IPC, pero es importante ver indicadores alternativos. Por ejemplo, ¿qué pasa, como les decía, con el IPC para los sectores más pobres?
Claro. que en general van a tener poquito gasto de recreación y cultura o nada, poquito gasto de restaurantes y hoteles, entre otras cosas, y van a tener mucho más gasto en alimentos y bebidas Transporte. alcohólicas. Entonces, cuando esta dimensión, a pesar de que el IPC está cerca a cero, sube mucho, el IPC que enfrentan los segmentos más pobres es mucho mayor que el IPC general o promedio. Por eso es importante siempre mirar ese tipo de indicadores y mirar la variación de los productos específicamente. Finalmente tenemos restaurantes, hoteles y bienes y servicios diversos y completamos el 100% ponderación y pasamos, por favor, a la gráfica que habían puesto antes, que eran los mismos títulos pero con la variación del IPC. Ya. Si es que por favor podemos pasar a la siguiente gráfica. Retrocediendo en gráfica. Retrocediendo. Espérate, Ya se Javito, viene, ahí ya está. se viene. Ahí está. Entonces fíjense que ahí tenemos el 03 de mayo, lo acabamos de explicar. Pero fíjense que hay una heterogeneidad importante por división. Entonces, mientras en mayo alimento y bebidas no alcohólicas bajaron los precios en promedio 0,2%. Yo no sé a dónde bajaron los precios, perdón, de los alimentos. En promedio, ahí vamos a entrar a picar con los productos específicamente. Lo único que Bebidas bajó fue el alcohólicas y pollo. tabaco aumentó 0,9% y, por ejemplo, transporte es el sector que más aumentó los precios en mayo, ¿Y eso es por el alza 1,5. continua de las bencinas? por ejemplo. ¿Cierto? Ahí Y tenemos también el tema de los buses también te lo puede haber disparado ese exactamente indicador. pasaje, gasolina. En general, esa es una de las explicaciones. Ahora, variación acumulada, eso quiere decir en lo que va corrido de este año, Cinco el meses. que más ha subido es precisamente equipamiento, mantención del hogar y transporte. Claro, transporte. Y después equipamiento, mantención del hogar, que tiene relación también cómo se han encarecido los insumos para la casa a partir de los retiros que mucha gente aprovechó también y a partir de las cuarentenas de hacer su escritorio en su casa, de poder trabajar en su casa, de arreglar la casa. Y es eso lo que hace que se disparen en 2,3, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Si usted fija, transporte por lejos excede, ¿cierto? Casi triplica el IPC general, aumentan 5,2% los precios este año en 5 meses. Wow. Y después viene vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantención del hogar, educación. ¿no? Y Educación bienes y social. servicios diversos. ¿Qué vendría a ser ¿Y eso? por qué sería eso? ¿Como un NSP? 3%. Todos los otros bienes y servicios que no están en ninguna de estas categorías. Porque ahí tenía una acumulación anual del 7,2%. ¿Qué metieron ahí adentro? Ahí hay de todo, de hecho podemos analizar los productos en específico, porque esta es la división y el IPC se mide así. En esta división después está el grupo. Entonces, alimento y bebidas no alcohólicas, está grupo alimento, grupo bebidas no alcohólicas. Después viene la clase, la subclase y el producto, donde aparece cada uno de los 303 productos y su variación de precio. Y fíjense en los últimos 12 meses. Porque uno dice de alguna manera, pero los alimentos en realidad este año han andado, los precios no han aumentado mucho los alimentos. ¿Pero qué pasa en 12 meses? Exacto. 4,8%, mucho mayor que el IPC general. Entonces hay un problema de arrastre del aumento de los precios de los alimentos. De hecho, la FAO ha dicho que el mundo enfrenta un aumento de los alimentos, de los precios de los alimentos como no se veía en décadas, ¿no? Por distintas razones, como el maíz, entre otras el trigo, entre otras cosas, que ha generado un aumento en el precio de los alimentos a nivel general. Otro segmento importante, equipamiento y mantención del hogar, lo que decía Julia, 5,6%, que es mucho más alto que el 3,6%. Oye, profesor, ¿y qué fiabilidad? Porque aquí uno dice, pero es que esto me huele como a encuesta, esto me huele como a los estudios que cualquiera los podría manejar. ¿Qué fiabilidad tengo que realmente esos números son y existen? ¿Alguien los verifica? ¿Alguien me dice, sí, sabes que esto está chequeado y rechequeado? ¿O esto es algo que puede manejar el gobierno de turno a su antojo para poder justificar alguna política económica? Ahora, en general, el INE, a pesar de que ha sido a veces ninguneado por parte de la clase política, el Instituto Nacional de Estadística hace un muy buen trabajo, ¿no? En general es bien pulcro en la encuesta de empleo, en el IPC, en las encuestas estructurales de presupuestos familiares, en la encuesta del uso del tiempo, en todas las encuestas que lleva a cabo. Por tanto, el INE tiene una metodología y toma los precios de referencia todos los meses y va siguiendo su comportamiento. Por tanto, para mí el problema no es del INE, salvo que un momento hubo una investigación de una posible adulteración de unos puntos del IPC y finalmente se resolvió de que finalmente no había un problema mayor. Pero eso no significa que nos quedemos con ese indicador que nos entrega. Y eso ya pega de los analistas, de los políticos, políticas, de todo el mundo. Claro. Porque efectivamente yo puedo tener un indicador general, pero perfectamente con la información que me entrega el INE puedo construir otros indicadores. Por ejemplo, el IPC de los sectores más pobres. Que efectivamente yo lo podría construir diciendo en los sectores más pobres las divisiones principales son las 3 primeras, o la 1, la 3, la 4 y la 5, y eso explica principalmente sus gastos, y ahí el IPC me da tal valor y es mucho más alto.
Mira, eso lo pueden hacer los analistas perfectamente. Estaba viendo qué componen los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son precisamente el IPC más alto. Dentro de la canasta está en este grupo lo más consumido es el pan, seguido por la carne y las bebidas gaseosas, que ocupan un lugar muy importante. Las bebidas en nuestro país, los productos dentro de este ítem también son arroz, harina, cereal, pan, galletas, productos de repostería, masas, snacks, pastas, carnes, en fin, es todo eso, aceite, frutas, todo es el supermercado básicamente. Y para tu duda, querido Claudio Rojas, desde el 2014 el Viagra está en la canasta familiar. Ay, Llevamos 7 años con el Viagra en la canasta familiar. Eso nomás te digo.